En el marco de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha hablado mucho sobre innovación y sobre la necesidad que tienen las administraciones públicas de incorporar procesos innovadores. Algunas instituciones están dando grandes pasos y otras no saben qué hacer o no se atreven a hacerlo. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Cristina Galíndez, coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en México. Cristina, bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio de entrevista GIGAP. Gracias, Palmira. Empecemos, Cristina, con una mirada un poco más amplia, ¿no? Cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos en 2015, se generaron muchas expectativas, ¿no? Y ahora parece que la cosa está como un poco más desinflada, los ánimos están un poco más caídos. ¿Qué tanto podemos decir que se está avanzando, así desde una visión un poco más general, en el compromiso, en el cumplimiento de los compromisos ODS? Mira, yo creo que el avance ha sido mucho en términos de la difusión de los ODS y de cómo la comunicación que ha habido en torno a los objetivos ha ido permeando en los diferentes estratos de gobierno y en los diferentes también actores sociales que se ven involucrados en el cumplimiento de los objetivos. Lo que creo que falta ahora es pasar de esa difusión a la acción. Es cómo operacionalizar los objetivos, tanto a nivel nacional como a nivel de los gobiernos subnacionales, que creo que ahí es donde está el gran reto, para luego también medirlos y ver cuál es el grado de avance en cada uno de los países y en cada una de las regiones. Precisamente en esa operacionalización, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas ha construido un índice de ciudades sostenibles, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo se ha trabajado este proyecto. Así es. Nosotros construimos este índice de ciudades sostenibles tomando en cuenta las 59 zonas metropolitanas que el Consejo Nacional de Población en México tiene clasificadas como ciudades. A partir de ahí lo que hicimos fue replicar un poco la metodología del SDSN, del Sustainable Development Solutions Network, y aplicar la metodología que ellos tienen para hacer un índice a nivel nacional, nosotros hacerlo a un nivel local. En esta adaptación tuvimos que hacer diferentes, digamos, pruebas para ver si los indicadores que teníamos eran suficientes, hacer algunos proxies, incorporar otros índices de algunos otros think tanks o, digamos, centros de investigación que tienen algunos indicadores no oficiales para hacer proxies y poder así establecer cuáles son los óptimos del avance de cada uno de estos objetivos. Entonces tenemos un índice para los 17 objetivos, exceptuando el 14 que es vida marina por la dificultad de medirlo, pero tenemos este índice para las 59 zonas metropolitanas de México y esto te permite ir viendo el grado de avance de cada una de las ciudades, también identificar los retos que tienen, pero sobre todo, y creo que es un aporte de la metodología de laboratorio, que no lo tiene la metodología del SDSN, es que hicimos un análisis de clústeres. Este análisis de clústeres le permite a las ciudades compararse, no solo compararse con sus otras ciudades, sino ver cuáles son las posibles sinergias que pueden tener entre ellas, para ver cuál es la resolución a ciertos problemas o cómo han enfrentado otras ciudades los problemas que ellas tienen. Entonces, estas sinergias entre las ciudades se pueden hacer posibles gracias al análisis de clústeres. Y una vez que se realizan estos testeos que nos comentabas un poco en la fase de elaboración, ya se puede decir que ya está terminado, ya se está aplicando, se está utilizando, y cuáles son como los primeros resultados que yo creo que es muy interesante. Yo te lo manejaría en dos planos. El primero, que tiene que ver con el uso del índice. Sí se ha estado utilizando, los gobiernos los han estado utilizando. Y el segundo creo que tiene que ver con cuáles son los problemas que enfrentamos al construir los índices, ¿no? Que es la falta de información, la falta de información, digamos, óptima en el momento de su difusión. Y esto lo que nos ha hecho es un poco tratar de corregir ciertos errores, ver qué nos hace falta generar en términos de información, ver qué nos hace falta en términos también de los indicadores que estamos haciendo, y ahora vamos a sacar una versión nueva. Estamos trabajando en la segunda versión de este índice y el año que entra vamos a iniciar el proceso de elaboración. Vale la pena mencionar que este es un esfuerzo colaborativo. Lo estamos haciendo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en México y también con el Centro Mario Molina.
estos son nuestros socios, pero es importante también decir que en parte de esta, que es como una gobernanza de los ODS, en donde todos estamos involucrados, este esfuerzo lo financia Citibanamex, que es una empresa privada en México. Entonces tenemos como la academia, el sector social y los empresarios también comprometidos con los ODS. ¿Y qué validez tiene el índice en términos temporales y en términos geográficos, ¿no? Porque me comentabas que se está haciendo una nueva versión, pero por un lado, cada cuánto tiempo habría que actualizarlo o cómo se puede utilizar, y por otro lado también si sería replicable, con ajustes obviamente, a otras ciudades o a otros contextos. Nosotros creemos que sí. Nuestra intención al hacer la metodología para el índice era justamente promover su replicabilidad. Estamos tratando de hacerlo para un programa en México que se llama Pueblos Mágicos, y entonces hacer también un índice de pueblos mágicos. Y con lo que decías de la periodicidad y de la periodicidad para ver cada cuánto se tiene que hacer el índice, nosotros consideramos que una vez cada 2 años es importante. En este año en específico es muy importante en México porque van a salir los censos económicos. Entonces, toda la información que tenemos económica se va a actualizar y por eso es que elegimos hacerlo así. Pero creemos que cada 2 años es una buena temporalidad y que claro que es replicable y la metodología está ahí para quien quiera hacerlo. El índice es una de las formas, digamos, innovadoras que ha tenido el laboratorio de operacionalizar los ODS, pero el laboratorio también trabaja con otras formas innovadoras, ¿no? ¿Qué otras actividades y qué otras herramientas estáis desarrollando? Mira, como la palabra lo dice, el laboratorio es un espacio para experimentar y para innovar. Ha habido un boom de laboratorios en el mundo. Y creo que parte de la idea de lo que decías al principio, que hay organizaciones, sobre todo las públicas, que temen un poco a la innovación. Y no es, diría yo, solo por temor, sino porque no hay un espacio para hacerlo. Es decir, no tienen condiciones para innovar. Estás en el día a día tratando de resolver tus problemas y no hay espacio ni para la reflexión, mucho menos para la innovación. Además, al tratarse de organizaciones públicas, es difícil experimentar, ¿no? Tenemos unas restricciones ahí en términos de lo que las organizaciones públicas pueden hacer. Entonces, estos laboratorios lo que hacen es crear ese espacio. Ese espacio lo hacemos en coordinación con las organizaciones públicas o sociales o privadas con las que trabajamos. Yo te diría que estamos haciendo básicamente 2 cosas. Una, lo que se refiere a los datos, a los análisis de datos y a cómo usamos esos datos para tomar decisiones. Hacemos no solo, digamos, cuestiones de machine learning o de programación, también tenemos una unidad de simulación en donde creamos modelos para simular ciertas cosas y contestar a las preguntas qué pasaría si algo cambia. Y en la segunda parte que yo creo que es importante y que esto se ha hecho en otras partes también del mundo es incorporar las ciencias del comportamiento y la experimentación en lo que hacemos. Entonces tenemos una unidad de ciencias del comportamiento y experimentación. Esta unidad lo que hace es trabajar digamos, con diferentes actores. En este momento estamos haciendo un proyecto para impulsar el ahorro para el retiro en México. Entonces es toda una serie de mensajes de cómo se tiene que proyectar esto, cómo incentivar este ahorro, etcétera. Pero todo usando ciencias del comportamiento y experimentando. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que os encontráis a la hora de desarrollar este tipo de herramientas y este tipo de innovaciones? Hablabas un poco de las restricciones que tiene una administración pública, de la reticencia, pero ¿cuáles son otros obstáculos así que tú destacarías en el ejercicio? Yo creo que algo que es muy importante señalar es que es muy difícil decirles a los administradores públicos el resultado de lo que vas a tener. O sea, uno cree en el potencial de esto, está muy estudiado, está documentado, pero pasar de eso a cómo lo puedo implementar en mi organización es difícil. A veces piensan que son procesos muy simples, que no pueden llevar a mucho, pero se ha demostrado que con poquitos cambios puedes generar grandes cambios en las organizaciones. Yo creo que ese obstáculo de pensar que algo tan simple nos puede dar tan buenos resultados, ese es uno de los obstáculos principales.
Una de las cosas que destacabas cuando nos hablabas del índice era justamente que es fruto de esta colaboración entre la academia, el sector público y el sector privado, ¿no? Es decir, un poco el laboratorio intenta articular en este espacio a los distintos actores. ¿Cómo se logra esa articulación sabiendo las particularidades y las dificultades de cada uno de ellos, ¿no? Sí, es importante también decirte, Palmira, que en el laboratorio creemos en esta articulación, creemos que es básico para poder lograr mejores políticas públicas. Y tenemos hacemos dos cosas que son importantes. Uno, se llaman grupos de política. Estos grupos de política o policy groups se dedican a, en un mismo espacio, tener a tomadores de decisiones, académicos, expertos en el tema, representantes de la sociedad civil en un mismo espacio para discutir un tema en común. Entonces, yo te doy un ejemplo que hicimos para la Secretaría de Economía, unos grupos de trabajo en lo que se refiere a productos básicos. Entonces, tuvimos uno del maíz y la tortilla, otro del pollo y el huevo, otro de la leche. Entonces, ahí convocábamos tanto a la gente del sector público que tiene que ver con los riesgos sanitarios y cómo se combaten estas cosas, la comercialización. También teníamos a los productores de otro lado, teníamos a la gente que consumía, en fin. Entonces, teníamos a todos en el mismo espacio viendo los problemas que tiene la comercialización de estos productos. Entonces, ahí logramos inteligencia colectiva. Tenemos otra unidad en el laboratorio que se dedica a hacer eso. Y es, en fin, es poner a todos en un grupo, en un lugar neutral, a discutir con bases muy sólidas. Digamos, siempre tenemos lo que nosotros llamamos un documento detonador o un white paper, en donde todos comparten la misma información y a través de eso se genera una discusión, siempre facilitada, siempre con una metodología detrás, para discutir los problemas y generar soluciones conjuntas. Sí, porque a veces conseguir ponerlos o poner a actores con perfiles tan distintos y con intereses tan dispares también en una posición neutral es bien complejo, ¿no? A veces. Sí, es como el reto, ¿no? Es muy complejo, por eso la metodología y la facilitación ayudan tanto. Yo creo que en todos estos procesos participativos, el tener una metodología que te respalde, que todos sepan que tienen la misma oportunidad de opinar, que sus respuestas van a ser tomadas en cuenta, en fin, todo esto y que su tiempo también es muy importante para nosotros. Es decir, no nos sometemos a discusiones eternas, sino que tenemos una agenda prevista, con ejercicios previstos. Uno sabe que va a llegar a las 9 y que va a salir a las 3 de la tarde y que en ese espacio nosotros tenemos la oportunidad de conocer sus respuestas y de sistematizarlas. Y hay como una especie de paradoja, ¿no? En la actualidad, decimos, porque por un lado el ciudadano está participando más, está siendo una parte activa de todos estos procesos, pero por otra parte, en el contexto, si pensamos en el contexto iberoamericano, tenemos políticas públicas de regresión de derechos, tenemos ciertas limitaciones. Entonces es un poco paradójico, no sé hasta qué punto podemos confiar o podemos esperar que continúe la participación ciudadana o se puede voltear, digamos, por la desconfianza fruto de estos cambios, ¿no? Yo creo que tienes razón, pero que hay que incentivarlo primero, porque la participación es básica. Por eso nosotros creemos en estos procesos que son participativos, pero los tomamos muy en serio. O sea, el ciudadano que participa en los talleres que llevamos a cabo sabe que sus opiniones van a estar ahí y que van a ser tomadas en cuenta, y estamos pendientes de que ese proceso tenga un seguimiento y de que esa participación continúe. Digamos, rendimos cuentas de lo que hacemos con ellos, les presentamos a todos los resultados. No son resultados para nosotros, son resultados de ellos. Nosotros servimos para facilitar, para tener la metodología detrás, pero las ideas y el compromiso es de ellos, no es nuestro. Y es realista, digamos así un poco en términos generales, porque en experiencias particulares sí las estamos viendo, pero en términos generales podemos decir que es realista pensar en elaboración de políticas públicas a partir de los aportes ciudadanos. Yo creo que es difícil generalizarlo. Yo creo que es difícil generalizarlo y depende también del sector. Hay sectores mucho más técnicos y no quiero decir que los ciudadanos no tengan esa capacidad. Lo que quiero decir es que es mucho más difícil entrar digamos, a discutir cosas que son más técnicas, pero para eso están las organizaciones de la sociedad civil que sirven como canal conductor para darle voz a estos ciudadanos que no tienen la capacidad técnica, pero que tienen el interés y son afectados por los problemas
públicos, y que hay otros en donde sí es cierto que ya no puede haber retroceso, Palmira, yo te diría. O sea, la participación ha llegado a un grado tal en que el ciudadano ya se siente parte de. Entonces ya es muy difícil lograr retrocesos en estos ámbitos en donde el ciudadano está totalmente comprometido y donde su aportación realmente se ve en el día a día. Hemos hablado de los distintos actores. Cristina, ya una última cuestión por terminar. Hemos hablado de los distintos actores, de sus perfiles, de sus actividades, pero parece que un poco lo que queda ahí, latiendo un poco el reto quizás, sería justamente fortalecer estas sinergias entre los distintos actores, no solo a nivel local, sino a nivel regional, ¿no? Es decir, fortalecer un poco estas redes y estas articulaciones y este compartir experiencias. ¿Podemos decir que se puede lograr eso en el contexto actual, ¿no? Con los nuevos problemas y con los viejos problemas que están surgiendo? ¿Podemos decir que ese es uno de los retos que se lograría? Yo creo que sí. Yo creo que eventos como este, por ejemplo, hacen que, pues que la gente venga, se vea expuesta a nuevas ideas, comulgue con otros, participe, vea las cosas buenas y las cosas malas, porque siempre pensamos en buenas prácticas, pero también hay que ver cuáles son los errores, y de los errores se aprende más. Y a veces no estamos acostumbrados a, digamos, a también dar a conocer en dónde fallamos. Si nos abrimos un poco más a ver dónde fallamos y también tomamos lo bueno de nuestras experiencias, yo creo que eso es clave para poder lograr lo que tú dices y estas sinergias. Y también es cierto que tenemos viejos problemas, pero también tenemos nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías nos ayudan mucho a estar mucho más en contacto. En fin, las redes sociales, uno puede ver lo que está pasando en todo el mundo en tiempo real. Sí. No necesitamos ya reunirnos. Claro que el vis a vis nos ayuda muchísimo a encontrar, digamos, cuestiones comunes, pero ahora lo podemos ver en todo el mundo, en cualquier momento, en cualquier sector. Entonces eso creo que nos hace también mucho más responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, y mucho más también, yo te diría, pues abiertos a nuevas cosas, a ver nuevas experiencias, pues a la innovación, como tú decías al principio. Y pues yo creo que sí, está la paradoja de ver cómo lo hacemos, pero creo que cada vez más aprendemos a aprender, y eso yo creo que es muy importante. A desaprender y a reaprender a veces, ¿no? Sí, sí. Que así sea. Entonces, Cristina, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Gracias a ti.